mostrar mi agradecimiento al conjunto de la organización, al conjunto del partido, por el amplísimo apoyo del 92% a la propuesta de una lista de compañeros y compañeras que, como la anterior, es muy parecida a como es Extremadura, a como son los extremeños y las extremeñas. Pasado ese trámite, ahora a seguir trabajando, a seguir explicando nuestras 60 medidas, la agenda del cambio, a seguir construyendo con la ciudadanía lo que será el conjunto del programa electoral que presentaremos al inicio del mes de mayo y a intentar representar a los ciudadanos de esta tierra para lograr corregir la gran brecha de desigualdad que se ha producido en nuestra región. Antes de las elecciones, antes de la crisis, cuando las cosas iban razonablemente bien, hacer política consistía en hacer cosas que permitieran ganar en prosperidad. Después de la crisis, hacer política significa corregir las brechas de desigualdad que la crisis ha vuelto a poner de manifiesto en el conjunto de la sociedad, las grandes diferencias que han surgido en esa sociedad, y la respuesta se llama PSOE. Un PSOE renovado, consciente de que hemos tenido que cambiar cosas, porque vivimos en un mundo que ha cambiado, y si nosotros no cambiamos, los ciudadanos nos acaban cambiando a nosotros.